sobre todo atraviesa la parte humana, ¿no? Porque todas estas personas comprometidas con el arte y con el idioma están comprometidas con contar tu historia, contar la manera en que tú piensas, contar la manera en cómo tú te expresas, de dónde vienes, cómo tu lenguaje se conecta precisamente con la comida, con la memoria, con la familia, con tus relaciones interpersonales, con la manera en que sientes, que piensas, que vives, te mueves, que bailas, es decir, todo lo que implica hablar español en Estados Unidos, tanto la parte positiva, que es en la que nos enfocamos, pero también haciendo énfasis en las cosas no tan positivas y que de alguna forma crean barreras, ¿no? Unas barreras que probablemente se convierten en muros al momento de querer expresar o de querer experimentar otro tipo de circunstancias dentro de este contexto llamado Estados Unidos. Y bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos a un episodio más de Xochipilli Podcast. Ahora inaugurando un nuevo espacio dentro de la dinámica de la ciudad de Chicago, y precisamente hago este video para explicar de qué va Xochipilli, qué es esto de Xochipilli, ¿no? ¿Qué significa? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que defiende? Etcétera, ¿no? Me han estado preguntando muchísimas personas que son seguidoras y seguidores del podcast y de, bueno, todo lo que generamos culturalmente en cuanto a registro de lo que tiene que ver con el cine, la literatura, la música, etcétera. Me preguntan acerca del nombre, Xochipilli. Entonces, claro, no es extraño precisamente porque es una palabra que proviene del náhuatl y que se asocia a la deidad de las flores, de la danza, del arte y de, digamos, de la conexión espiritual o de conciencia dentro de la comunidad, ¿no? Digamos que a muchas personas no les gusta la comparación que voy a hacer ahora mismo, pero básicamente para entender, desde un plano occidental sería algo así como Dionisio, ¿verdad? Dionisos, ¿verdad? Esta deidad que tiene que ver con la cuestión lúdica, con la cuestión de la conexión con otras circunstancias que pasan inevitablemente por el terreno del arte. Ahora, ¿cómo surge Xochipilli Magazine, Xochipilli Podcast y ahora Xochipilli Culture? Como bien saben, o los que me conocen ya saben que estaba estudiando la maestría en estudios latinoamericanos en Northeastern Illinois University, y digo estaba porque precisamente hace 2 semanas acabo de graduarme. Y bueno, cuando yo entré a cuando yo ingreso a la maestría, que fue más o menos allá por el 2020, casi en pandemia, había una revista que ya existía dentro del departamento, dentro de la maestría, pero ya tenía como 3-4 años sin actividad, ¿no? Entonces yo ingreso a la maestría y como yo ya tenía alguna experiencia en México, en Guadalajara, donde estudié filosofía, porque soy titulado en filosofía en México, donde desarrollé trabajo editorial, publicaciones, trabajo cultural. Como ya traía yo ese background, pues me dijeron que si me quería hacer cargo de este espacio para fundar una revista, para fundar un proyecto editorial. Y bueno, efectivamente, después de un proceso acepté y llegamos a la decisión de fundar esta revista que se llama Xochipilli Magazine. Y esto con el interés de rescatar un poco la herencia prehispánica en un contexto anglosajón y que se conecta inevitablemente con la cuestión del español, ¿verdad? Bueno, el objetivo principal de Xochipilli es crear un espacio en donde el español sea un lenguaje de primera categoría. Rivera Garza, muy importante para la literatura en Estados Unidos y en español también. Quédense al pendiente porque vamos a hacer un reportaje especial de esta escritora súper importante a nivel internacional, sobre todo en inglés y en español, ¿no?
Ella dio una entrevista para el periódico El País de España y en esa entrevista menciona que el español sigue siendo un lenguaje de segunda categoría en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Me llamó mucho la atención cómo lo sitúa, porque utiliza el estatus para situar el lenguaje. Y no hablo del estatus, digamos, legal o el estatus migratorio, hablo del estatus social y cultural. ¿Por qué segunda categoría? ¿No? Y pareciera que segunda categoría es un tono despectivo, ¿no? Como tú eres de segunda clase, ¿no? Y si lo relacionamos a todos nuestros ámbitos, no nos gusta que nos relacionen o que nos etiqueten en un contexto en donde somos los segundones. Y esto me resonó muchísimo porque precisamente en el registro que acabo de hacer en la Feria del Libro de Chicago, que se celebró el pasado abril, en donde hicimos un registro de editoras, escritoras, gestoras culturales, que por cierto está la playlist en Spotify, les voy a dejar el link en la descripción para que pasen y chequen todo lo que se dijo ahí. Entrevisté a puras mujeres, porque me parece a mí que la mujer está teniendo un papel súper importante en la difusión del español en Estados Unidos, y no es casualidad, porque se suele asociar, ¿no? La lengua materna, dice, ¿no? Mi lengua materna es el español. Entonces no es casualidad que identifiquemos la lengua con la cuestión materna, con la cuestión de la mujer, con la cuestión doméstica, con la cuestión de la herencia cultural, identitaria. Entonces, retomando lo que dijo Cristina Rivera Garza acerca de que el español es un lenguaje de segunda categoría en Estados Unidos, la mayoría de las personas, de estas mujeres que entrevisté, bueno, lo que me gusta hacer, y es uno de los objetivos de Xochipilli, es contar la historia detrás del personaje. Todas estas mujeres son gestoras de proyectos culturales importantes, pero lo que quiere investigar Xochipilli también es de dónde viene, cómo es que nacen estos proyectos, ¿no? Y la mayoría de ellas coincide en que nace a partir de una resistencia, de un sentido de lucha y de dignificar la lengua. ¿Por qué? Porque la mayoría de ellas proviene de experiencias en donde se les discriminó, se les hizo el feo, se les trató mal y de alguna manera se les situó en un lugar de segunda categoría solamente por el hecho de hablar español en público. Entonces déjame decirte una cosa, si tú realmente has tenido alguna experiencia en donde te han discriminado, te han hecho sentir mal o te han cerrado las puertas solamente por el hecho de hablar español en público, déjame decirte que Xochipilli es un lugar para ti. ¿Por qué? Porque en Xochipilli dignificamos el lenguaje en español. Y no solo el lenguaje en español, sino todo lo que implica. Volviendo a Cristina Rivera Garza y volviendo a todas estas mujeres que entrevisté dentro de la Feria del Libro de Chicago, déjame decirte que coinciden en ese sentido de provenir de un contexto que de alguna forma intenta invisibilizarlas, de alguna forma intenta excluirlas solamente por el hecho, repito, y no me cansaré de repetir, solamente por el hecho de hablar español, ¿no? En ese sentido, resalta la entrevista con Rosemary, directora editorial de la revista Literal, ¿no? Rosemary Salum, que pueden encontrar la entrevista completa en el link de Spotify. Y ella precisamente funda la revista Literal, que tiene ya más de 20 años de vigencia y que por cierto está lanzando la convocatoria a su primer concurso de narrativa. Voy a dejar el link en la descripción para quien desee enterarse más acerca de la convocatoria, pueda pasar y pueda concursar en este concurso tan importante, ¿no? En español en Estados Unidos, precisamente.
Ella comenta que cuando estaba viviendo por ahí en Texas, ella es residente en Texas, las personas cercanas a ella, su círculo de amistades, y no solo de amistades, sino las personas que lo rodeaban, se incomodaban cuando ella hablaba inglés, ¿no? Cuando ella hablaba español, perdón. Se incomodaban cuando ella hablaba español, ¿no? Y yo le decía, bueno, es un tanto chocante saber que hablar español pueda incomodar a la gente, ¿no? Como si fuera algo negativo, como si fuera un ataque, ¿no? Uno se esperaría cualquier otra circunstancia que pueda incomodar a las personas, y pero menos que se incomoden por la manera en que hablas, ¿no? Entonces, a partir de esa circunstancia, ella entra como una especie de crisis, ¿no? De tratar de alguna forma encontrar alguna solución a eso, y al final de cuentas llega a la conclusión de que no tiene por qué esconderse. Tú no tienes por qué esconderte si hablas español. Y a partir de ahí, a partir de ese impulso de resistencia y de defender lo propio, es que surge esta revista que se llama Literal. Entonces, en ese sentido, básicamente ese es el objetivo de Xochipilli, ¿no? Xochipilli Magazine, Xochipilli Podcast. Es decir, ya hemos creado un espacio en donde el español es una lengua de primera categoría. Y si yo te dijera que hay un grupo de escritores, de escritoras, de artistas, de fotógrafos, de cineastas, directoras, directores, que están comprometidos con rescatar la dignidad de tu cultura a través del lenguaje español viviendo en Estados Unidos, pues déjame decirte que sí existe. Y esa es la misión de Xochipilli Podcast: hacer el registro de toda esa comunidad artística que de alguna manera tiene el español como estandarte. Y no solo el español, sino el español hablado en Estados Unidos, ¿no? Que es todo un tema y es toda una circunstancia, ¿no? Que tiene que ver con la cultura, lo social, atraviesa muchísimas áreas y sobre todo atraviesa la parte humana, ¿no? Porque todas estas personas comprometidas con el arte y con el idioma están comprometidas con contar tu historia, contar la manera en que tú piensas, contar la manera en cómo tú te expresas, de dónde vienes, cómo tu lenguaje se conecta precisamente con la comida, con la memoria, con la familia, con tus relaciones interpersonales, con la manera en que sientes, que piensas, que vives, te mueves, que bailas. Es decir, todo lo que implica hablar español en Estados Unidos, tanto la parte positiva, que es en la que nos enfocamos, pero también haciendo énfasis en las cosas no tan positivas y que de alguna forma crean barreras, ¿no? Unas barreras que probablemente se convierten en muros al momento de querer expresar o de querer experimentar otro tipo de circunstancias dentro de este contexto llamado Estados Unidos. En ese sentido, preguntarte si alguna vez te has sentido avergonzado por hablar español en público, te has sentido observado, juzgado, etiquetado, o alguna vez te has sentido como que te encasillan inmediatamente cuando saben de tu origen étnico. ¡Pum! No hay más, ¿no? Es decir, como que se cierran las puertas al momento de hablar español, o al momento de pensar en español o expresar tu cultura, tu lenguaje en un contexto determinado, hablando específicamente de Estados Unidos, ¿no? Y no resulta sorprendente realmente que tus hijos no quieran hablar español, que tus estudiantes no quieran hablar español. ¿Quién quiere hablar una lengua que inmediatamente la condenan, que la rebajan a segundo plano y que la establecen en un valor menor, ¿no? Y claro, un valor menor no solo del lenguaje, sino un valor, digamos, de tu persona. ¿Por qué? Porque el lenguaje está en nosotros, ¿no? No podemos separarnos. Si
Si degradan tu lenguaje, te degradan a ti por consecuencia, no por extensión. Entonces no sorprende realmente que nuestros jóvenes no quieran hablar español. Ahora actualmente, y resulta interesante este fenómeno de la cuestión de la música, ¿no? Ahora con la cuestión de los corridos, con el auge del corrido mexicano, con el auge de que ya el corrido se ha hecho mainstream mundialmente, nuestros jóvenes empiezan a hablar español y empiezan a sentirse orgullosos de hablar el español precisamente por la conexión del estatus que ha dado este cantante llamado Peso Pluma, que precisamente ha estado hace unos días en el programa a nivel nacional que se llama Jimmy Fallon. Entonces, de alguna manera, esta música, el corrido mexicano, ha dignificado y ha puesto en un primer plano el lenguaje español, ¿no? La lengua español y en consecuencia la cultura, que o sea, no tiene que ver exactamente con la cultura mexicana, es decir, está la relación concreta, explícita, pero abarca a todo el mundo hispanohablante, ¿no? Y hay mucha gente que se detiene en la cuestión de que no, que es música mala, que porque es apología del delito y está relacionada con los cárteles de México, etcétera, 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 toda esta cantaleta que ya sabemos. Pero a mí me parece que es por falta de conocimiento, ¿no? De falta de contextualización. Obviamente no estamos de acuerdo en todas las manifestaciones violentas que puedan darse a partir de este estilo de música, pero si lo establecemos en un género narrativo, ¿qué está pasando con los corridos? Solamente están mostrando lo que está sucediendo en la realidad, no solo mexicana, sino latinoamericana y caribeña, porque el asunto del narcotráfico es un asunto mundial, ¿no? Y por cierto, en ese sentido, escribí un ensayo que se titula El bandido como origen del corrido mexicano. Si te interesa, voy a dejarte el link en la descripción para que vayas a la tienda, a nuestra tienda que se llama The Sun Snake Store. Te voy a dejar el link para que pases a la tienda y puedas adquirir uno de nuestros productos y así podamos seguir haciendo este contenido. Agradecemos tu apoyo de antemano. En esta tienda vas a encontrar audio documentales, entrevistas exclusivas. Acabo de subir un set de entrevistas exclusivas con cineastas. Estuvimos en el pasado Chicago Latino Film Festival y ahí está todo el set de entrevistas. Y ahí vas a encontrar el link de este libro, este ensayo que precisamente surge para dar un apunte teórico y un apunte, digamos, de conocimiento para que no se siga juzgando al español de esta manera, ¿no? Porque la gente piensa que hablar español inmediatamente lo relaciona con el narcotráfico también, ¿no? Entonces, nada, en ese sentido, básicamente, eso es lo que es Xochipilli. Xochipilli es un entrerramado, Xochipilli es un equipo, Xochipilli es una tribu, es un grupo de artistas comprometidos con el lenguaje. Y en ese sentido la invitación está ahí para que sigas el canal, dale suscribirte, pica la campana. Vamos a estar próximamente en el siguiente Mole de Mayo Fest en Pilsen. Vamos a tener ahí una participación muy interesante. Ya estamos preparando el set y vamos a tener invitados, invitadas, músicos y músicas que también hablan español, pero a partir de su música, que es otra variante. Fíjate, hablar español, pero hablar español en música. Es otra variante y me parece a mí que es sumamente importante rescatarlo. Vamos a estar ahí el próximo fin de semana para que estén atentos. Y pues nada, hasta aquí llega este episodio de Xochipilli. Déjame saber en los comentarios si tienes alguna anécdota desagradable hablando español en los Estados Unidos. Te hicieron el feo, te dijeron que eres de segunda categoría, no te dejaron entrar, te hacen caras, te degradan. O sea, cuéntame, dale click, suscríbete,
activa la campana y únete a esta tribu de la dignificación del español en Estados Unidos a través del arte, de la literatura, del cine, de la música, fotografía, artes plásticas, visuales, artesanía. Todo el movimiento cultural en español en Estados Unidos está aquí en Xochipilli Podcast. Mi nombre es Pedro Pablo Marín y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.